Me sale un evento en Bucaramanga con un señor, un supuesto abogado del ejército. Y yo me voy a Bucaramanga, llego al terminal y bueno, el tipo en el enredo de todo el cuento me da una bebida y en la bebida había escopolamina, hasta donde tengo entendido. Cuando uno toma eso, como que cede a la otra persona. Y fuimos a un lugar donde dejamos la maleta y nosotros volvimos al terminal y el terminal se me perdió y nunca supe. Hasta el sol de hoy, los dos acuerdos. Y hay cosas que marcan la vida de una persona y que toca hacer como el payaso, que tienes una pérdida muy grande y al siguiente fin de semana tienes que ir a tocar. Porque de alguna manera no somos robots y en la tarima a veces uno refleja algo, aunque no lo quiera. Y a veces la gente, es que no me aburrido, no sabes qué está pasando. Pero no me considero una persona famosa, me considero un apasionado por la música, me gusta hacer música, me gusta crear pases, me gusta hacer lo mío y veo mucho talento, sobre todo aquí en Ocaña hay mucho talento. Dios nos manda a que obedezcamos su palabra, ¿ya? ¿Sí? Y obedecer su palabra nos cuesta mucho trabajo a todos, nos cuesta mucho. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos para Todos, donde hoy vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de una persona que la verdad pues tiene una vida musical, una trayectoria musical bastante amplia y aparte de esa vida artística musical también es actor. Vamos a darle la bienvenida a Juan Mao que nos acompaña esta noche acá en Relatos de Todos. Juan Mao, bienvenido. Gracias, Neighbor. De verdad, muy Bueno, contento. recibámoslo con un aplauso aquí los que están detrás de cámara, recibámoslo con un aplauso que se escuche. Juan Hombre, Mao, Neighbor. bienvenido a Relatos de Todos. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y bueno, charlemos un rato. Claro que sí, Juanma. Esto es un espacio para hablar un poco, bueno, más que todo, como te lo decía días anteriores, es hablar un poco más de tu vida personal antes de la vida artística. Así que Sí. comencemos con quién es Juan Mao. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Juan Mao. Mi verdadero nombre es Juan Mauricio. Juan Mauricio Julio Navarro. Soy nacido en Ocaña, norte de Santander. Me crié en Aguachica Cesar. Aprendí a tocar acordeón en Aguachica Cesar. Y bueno, una persona que apasionada por la música, que bueno, ya te contaré cómo me enamoré de la música cuando no era lo que quería exactamente, pero bueno, apasionado por la música y por mi familia. Bueno, inicias en la música muy joven y esto es pues gracias a tu papá, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en mi casa nunca se ve fútbol por parte de mi papá porque es una persona que no le gusta el fútbol para nada. Pero en el barrio y eso me fui como enamorando de eso, pero me llamaba mucho la atención el acordeón como tal, el físico, cómo se veía el acordeón cuando se abre, el fuelle, ese tipo de detalles me gustaban del acordeón, ni siquiera la música. Pero no pensabas que en algún momento ibas a interpretarla. No, de hecho la música siempre ha estado en mi casa porque, como te dije, no les gusta el fútbol a mi papá, pero sí es un diomedista de toda la vida, entonces cuando pues, llegaba a veces se tomaba sus traguitos en la casa, prendía el equipo hasta tarde, entonces fue quedando como en el chip las notas del vallenato y eso. Y bueno, él de alguna manera estaba sembrando en mí la música. Bueno, entonces, cómo fue esa decisión entonces para empezar a tocar acordeón cuando tu sueño era ser futbolista? Cómo fue decirle a tu papá, no, yo quiero ser futbolista y no quiero ser No, acordeonero? sabe que nunca tuve el valor de decirle de esa O sea, manera. aprendiste a tocar acordeón, o sea, obligadamente. No, de hecho, si te explico, si te digo bien cómo fue, o sea, nunca entré a una escuela de fútbol en la época en que me compraron el acordeón. De hecho, jugaba en el barrio ahí con los amigos, pero me gustaba, ¿sí? Y bueno, no recuerdo si fue para unos cumpleaños o un 24 de diciembre, mi papá me regala un acordeón pequeñito. Ya el juguete. Era de teclas. No, sirve, para tocar sirve. Y empecé a recibir clases de un señor de Aguachica que se llama Lalo Chinchilla. Fue mi maestro con el que empecé. Y me gustó. O sea, fue chévere como ese proceso de esto es abriendo, esto es cerrando, esto es así. Me gustó. Pero era más algo como llevadero, como vamos a hacerlo porque pues, me gusta el acordeón y a mi papá le gusta la música y lo voy a hacer. Pero era un niño, ¿no? No tenía como esa definición clara de qué quería. Cuando ya soy más grande, que tengo 10, 11, pues ya
Le digo a mi papá, de hecho entré a una escuela que era gratis en Aguachica, que iba un poco de niño y empecé a jugar y pues él vio y quiso apoyar. Mi papá siempre me ha apoyado, más en la música, pero siempre ha sido un apoyo grande en mi vida. Y llega como ese choque entre que yo quería estar jugando y que ya no quería ir a ensayar y bueno, fue un choque con mi papá duro porque incluso me amenazaba, me decía que me iba a vender los acordeones. Y yo llegué al punto de decir, pues véndalo, pero no se lo decía a él, se lo decía a mi mamá. Pero, pero llegó un punto también en que dije, bueno, ya el fútbol no es. Y te enfocaste de lleno en la música. Me enfoqué de lleno en la música y más cuando empecé a ver que había platica. O sea, ¿eso fue lo que más te motivó? No, la música me enamoró, de verdad que sí. Bueno, eso es lo importante, Juan Mao. O sea, que tu papá es alguien importante en tu carrera musical para hacer lo que De hecho, yo creo eres hoy en que día. sí, yo creo que si no fuera por él, yo no tocaría. Bueno, me contabas anteriormente que, bueno, es una anécdota bastante graciosa porque cuando estabas ya iniciando en el mundo del acordeón, de tocar acordeón, fuiste a presentar como a un evento, bueno, no recuerdo dónde fue, pero que la gente no creía que tocabas, por lo que eras muy pequeño. Sí. Eso, bueno, de hecho, es el único evento donde me ha acompañado mi mamá. El único. Mi mamá no le gusta salir, pero no sé por qué mi papá no pudo y yo fui con mi mamá y una tía. Y mira que hoy estaba hablando con mi mamá de eso y yo le pregunté, porque yo estaba muy pequeño, tenía como 10, 11 años. Y me llevaron y bueno, en ese entonces en el valle se veían mucho los niños que tocaran, pero por esta zona, esta región, no, yo vivía en Aguachica. No sé cómo me contactaron, pero logré ir a tocar al Tarra, norte de Santander. Y bueno, llegamos y se sentía el ambiente tenso porque según lo que cuando llegamos al ensayo se escuchaba que la gente como que no gustaba mucho del pelado que cantaba incluso. No sé por qué. Y que llegara un pelado, un niño a tocar, pues mucho menos, ¿sí? De hecho me entero que habían pegado cosas en el pueblo y nos fuimos a ensayar, a probar y cuando salimos los habían arrancado. Sí, entonces, pues bueno, se sentía un poco mal porque la gente decía, lo que se escuchaba era que no iba a ir nadie. Era la inauguración de una discoteca. Y en la noche no cabía nadie. O sea, se quedó gente afuera, incluso. Se formó una pelea. Bueno, total fue un éxito para la gente que organizó porque la expectativa no era esa. Y bueno, esa fue una experiencia donde llegas a algún lugar a demostrar lo que sabes y no crees. Pero cuando te ven, pues... Bueno, eso es lo importante porque la mayoría de personas se equivocan cuando ven a una persona que quizás piensan que no toca el acordeón o que quizás no canta y cuando pues estas personas interpretan el acordeón o cantan pues quedan impresionadas. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso porque hay algo importante que te quiero preguntar, Juan Mao. Sí. Y es que, bueno, saliendo ya un poco de esa anécdota, has sido víctima de hurto 2 veces. 2 veces, sí. 2 veces donde te robaron las acordeones que tu papá pues te había regalado. ¿Cómo fue esos hurtos? Bueno, cuando estaba pequeño, creo que fue unos 2, 3 años después de la anécdota de tocar allá en el Tarra. Yo tenía 2 acordeones que mi papá me había comprado, pues esos aparatos son caros. Me había comprado con mucho esfuerzo mi papá y me los había mandado como a repotenciar, por decirlo de alguna manera. Les había metido una plata elegante. Entonces quedaron muy bonitos los acordeones y me sale pues yo viajaba así a tocar con amigos, a veces iba solo, a veces me sale un evento en Bucaramanga con un señor, un supuesto abogado del ejército. Pero bueno, el ejército no tiene nada que ver ahí, pero era como la presentación del tipo. Y yo me voy a Bucaramanga, llego al terminal y bueno, el tipo en el enredo de todo el cuento me da una bebida y en la bebida había escopolamina, hasta donde tengo entendido, que fue lo que se supo. Y nada, el tipo, pues, cuando uno toma eso, es como que cede a lo de la otra persona. Y fuimos a un lugar donde dejamos la maleta y los acordeones, volvimos al terminal y del terminal se me perdió y nunca supe. Hasta el sol de hoy, los 2 acordeones. Ahí se perdieron mis acordeones. O sea, un morral nuevo, unos zapatos nuevos, todo. O sea, yo quedé sentado. O sea, y bueno, y estabas muy pequeño, ¿cómo fue darle la noticia a No, imagínate, pues yo quedé solo afortunadamente cuando eso estaban, te estoy hablando del año que 2003, quizás 2002 por allá,
estaban saliendo las panelas esas del 51-25, mi papá me había dado uno, y yo no fui capaz de llamar a mi papá, porque mi papá pues ha sido siempre como temperamental, así, Estricto. sí, y uno en ese momento piensa, no, pues me va a acabar, pero no, mira que llamé a mi hermana, la mayor, y le dije, Pau, mira, lo que pasa es que me pasó esto y esto, llorando, ¿no? Imagínate un niño, yo tenía, ¿qué? 14 años. Y pues me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Ya yo lo llamo, ella habló con mi papá y mi papá pues se puso muy nervioso, pero bueno, afortunadamente un amigo me recogió en Bucaramanga, me quedé allá y mi papá el otro día fue y me recogió. Pero bueno, se intentó, el mismo día cuando pasa eso yo me acerco al CAI del terminal de Bucaramanga y había un policía ahí que estaba más empecinado en enamorar a una muchacha que no me paró bola. Y bueno, en fin, se perdieron esos dos acordeones. O sea, hasta el son de hoy que... Se perdieron, el tipo tampoco. Supe que después robó otros músicos también. Tenía como es un que modo operandi así. ya tenía experiencia en Sí, eso. sí. Que Dios lo bendiga, dijo Martinelli. Y después en Bogotá estábamos en un restaurante en la zona G con el Puma. Y estábamos comiendo. Y atravesaron un carro. De hecho yo estaba pendiente, no sé por qué estaba pendiente, porque en la camioneta estaba el acordeón. Y un momento que me confié y me fui a comer y cuando atravesaron una camioneta así, rompieron el vidrio y me sacaron un acordeón. Afortunadamente uno solo. Una sola. Pero era un acordeón de mucho valor para mí, más que de plata, era Valor sentimental. un valor sentimental. Sí. Bueno, y ese acordeón tampoco apareció. No, nada. No, esos aparatos los persiguen mucho y hay muchas formas de que los camuflen y eso. Entonces, esos son los dos robos que... Complicada la cosa, Juan Mao. Sí. Juan Mao, sigues en el ámbito musical y ya das un paso, por decirlo así, a las grandes ligas cuando te unes con Cristian Plata, donde sacan un éxito. Bueno, de hecho, pues no fue Grandes Ligas, éramos dos niños con ganas de triunfar, pero triunfar. grabaron una canción, Ponte Bonita, sí, un sencillo que sigue sonando hasta el día de hoy. Sí, pero esa no la grabé yo, esa canción la grabó el Nene Carrascal. Ah, ok. Sí, esa canción, mira cómo pasó todo. Después de lo que pasó, del robo de los dos acordeones, nos llama un muchacho de Aguachica que tenía una discoteca, que nos quería contratar, porque ya veníamos, bueno, de hecho yo conocí a Cristian en el parque de Aguachica, yo estaba tocando con unos amigos ahí molestando y no había cantante, cuando él entra cantando así, pero fue como una escena que él entra y cuando yo lo escucho digo, uy, este man canta bien. Y él de hecho sabía que cantaba, pero no lo cogía como en serio y ahí hicimos, esa es una anécdota, ese día hicimos el día que nos conocimos, hicimos la primera serenata. Él y yo nos ganamos 40,000 pesos. 20 y 20. En ese entonces era... En ese entonces, pues no era tanto el dinero, pero fue lo que logramos hacer el primer día que nos conocimos y eso. Después pasa lo de los acordeones. Eso pasó antes, perdón. No, espérame. No, yo lo conocí, pasa lo de los acordeones y nos llaman a lo de la discoteca, me llaman y yo no tenía acordeón. Pero el tipo de la discoteca tenía una compraventa en Aguachica y me dijo, yo tengo un acordeón ahí, lo podemos usar, pero sin que nadie se entere. Otra anécdota. O sea, para resumirte el tema, el cuento, el dueño del acordeón supo que yo estaba trabajando con ese acordeón y se formó un... Total que a mi papá le tocó, terminó comprando ese acordeón, mi papá. Para que empezaras a tocar Para ahí que con empezara. Cristian Plata y aprendieras unión con Cristian Plata. Ahí empecé a tocar con Cristian, exacto, empezamos a tocar y de ahí yo me vengo a vivir a Ocaña, porque a mi papá lo trasladan para acá. Yo vengo a vivir a Ocaña y a pesar de estar tan cerca nos distanciamos Cristian y yo porque pues teníamos 15, 16 años y no había como esa facilidad de coger el carro y voy para Huachica o sí. Entonces nos distanciamos y yo me conozco aquí con Alan. Con Alan García. Con Alan García. Que ahora tiene otro que ahora nombre. Alan canta música popular. Tiene Exacto. otro nombre artístico ahora. Sí, Alan Lover. Con él hiciste unión también. Con Alan me uno cuando llego acá a Ocaña y grabamos varias cositas. Y Cristian se va y graba también lo suyo, que es donde graba Ponte Bonita. Pero pasa algo y es que yo suspendo el tema con Alan, no recuerdo por qué fue, y empiezo a trabajar con Cristian nuevamente y Cristian graba el tema y se abre de la persona con la que hace el tema. Y yo agarro el tema en pleno y empezamos a tocar. En pleno boom. Ahí sí fue donde empezamos a tocar por todo el país.
Ahí fue, por eso te decía al inicio, hace ratico que fue la canción que prácticamente los posicionó a ustedes, que los dio a Sí, conocer a las grandes sí, ligas. exacto. Ahí sí se puede decir porque pues, yo recuerdo de tantos eventos que hicimos, hubo uno que hicimos en Popayán, que de hecho estaba de moda, fue un placer volver a verte, de Dragón y Caballero. Y eran el boom del momento ellos. Y Cristian y yo, pues, Cristian, ¿será que la gente sí canta las canciones de aquí y tal? No sé qué. Y además fuimos los dos solos, allá nos pusieron un grupo. Y cuando arrancamos a tocar y vemos que una gran parte de esa, porque era hay como 20.000 personas, que una gran parte cantó la canción, yo miraba a Cristian, pero imagínate, dos pelados, Acá fue. sí, y fue muy bonito, fue una experiencia muy linda, fuimos a muchos lugares, estuvimos en Bucaramanga, estuvimos en Barranquilla, íbamos mucho a Cúcuta, Pamplona, todos los Santanderes los recorrimos Cristian y yo tocando. Ahorita se me escapa que Medellín, fuimos también a Medellín. Y bueno, eso fue época 2006, 2007. Llega 2008 y lanzamos un álbum que se llama Con Fe y Sin Miedo. Que también salieron unos temas muy bonitos de ahí. Salió Con Fe y Sin Miedo, que gustó mucho. Una canción que se llamaba Los Cachos también. Habían varios temitas muy bonitos ahí. Grabamos, tocamos, eso fue diciembre del 2008, 2009. Vamos a Bogotá a probar suerte, a Bogotá. Bueno, yo doy con la fortuna de conocer personas que me llevaron a la televisión. Ahí fue donde hice el primer salto a la pantalla. A la actuación. Pero no nos adelantemos a eso todavía, porque yo sé que los que nos van a ver van a decir, "Ay, es que yo lo he visto a él en varias telenovelas", pero vamos a paso por paso. Vale. Paso por paso. Y es que, Juan Mao, una pregunta bastante importante y es que en el ambiente musical, cuando un acordeonero se separa Sí. de un cantante, ¿por qué dejan de sonar? O sea, influye mucho el cantante y el acordeonero. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que hay muchos factores. No es solo que se separó ya. Yo creo que muchas veces hay un feeling muy chévere que la gente nunca va a olvidar. Eh, Mira que Silvestre siguió siendo Silvestre sin Juancho y la gente los aclama, pero siguió siendo Silvestre, ¿sí? Claro. Y mira que sacaron un álbum y me imagino que va a gustar mucho. Pero hay casos como el de Jorgito, que a pesar de que después de Jimmy le ha ido muy bien, no ha sido lo mismo. Y ha hecho CDs espectaculares. Hay otro cantante también, Peter Manjarres, cuando se Peter separa de también, Sergio Luis Rodríguez. exacto. Peter es un excelente cantante, pero pues siento que Exacto, y hay casos como el de Giancarlo, que se abre el binomio y le va del mejor. le El va mismo mejor. Jorgito Celedón, se abre el binomio y le va mejor. Entonces yo creo que son muchos factores cuando la pareja tiene feeling, hace un buen producto, hace un buen trabajo. eh, Siento que siempre va a lograr muchos objetivos, ¿sí? Siempre se van a lograr. Y pienso también que, como le dijo Silvestre Margeles en un concierto, ya no tiene hambre, entonces ya no toca como antes. Entonces a veces pienso yo, ¿no? Es muy personal y muy jocoso el comentario, pero pienso que como ya como que no le meten esas ganas que le metían al principio, pienso. Y a veces no es que les quede mal lo que hacen porque son unos profesionales, pero de pronto no se toman el tiempo de revisar bien los temas que quieren y de pronto, sí, ¿Crees que el manager influye en eso también? En que tanto el cantante como el acordeonero se sigan escuchando. Porque hay muchos cantantes que, de hecho ese es el trabajo del manager. pero hay cantantes o acordeoneros que cuando tienen esa química, o sea, el cantante y el acordeonero tienen esa química, sacan álbumes, perdón, están pegados y se separan, por decirlo así, mueren musicalmente. O sea, quedan escuchando ya no las canciones antiguas, las canciones nuevas ya no pegan como se cree que van a pegar. ¿Crees que el manager influye mucho en eso también? ¿En la separación o en...? En todo. Sí, claro, el manager es fundamental. Pienso que, bueno, al final, el que es el dueño del grupo es el cantante, sí es el cantante. A veces son socios con el acordeonista. Pero sí influye mucho porque es una persona que está aquí todo el tiempo a tu lado, al oído, diciéndote esto puede ser así, ¿por qué no haces esto? Es una influencia muy grande. Y cuando una persona decide tomar un manager para trabajar con él es porque ve en él que puede haber una dirección. Y hay una dirección en un manager siempre.
¿Con cuál es el cantante que has tenido más conexión? Porque Bueno, actualmente estás con Gilberto Daza. con Gilberto sí hago parte del Ministerio de Gilberto, pero yo creo que con todos los que he trabajado, o sea, yo no podría decirte con este no volvería, no. Con Cristian, mira, acabamos de hacer un DVD Live y chévere, la gente ha hecho unos comentarios muy, muy chéveres. Con el Puma también seguimos siendo grandes amigos. Con el Puma grabaste un álbum. Con el Puma grabé un álbum, Que sí. precisamente le grabaste una canción a Davey Arevalo. A Davey sí le grabamos un tema a Davey. Trabajé con Rafael Santos también. En alguna ocasión trabajé con Wilfran Castillo también. Bueno, le hice un... Antes de Luchito, yo toqué con Wilfran y después, cuando ya Luchito estaba, Luchito le hice un relevo. Luchito no podía una vez y le hice un relevo. Siento que con los que he trabajado me ha ido bien y sigo siendo amigo de ellos. Y hay un feeling, tiene que haber un feeling. Hay personas que uno las escucha y no es que canten mal, pero uno dice, yo aquí creo que no pegaría, no compaginaría. O sea, creo como el ámbito, ¿no? Como el... Sí, entonces yo, como te digo, con los que he trabajado me he sentido cómodo y volvería a trabajar con cualquiera de los que he trabajado. De ahí sí das el salto a Bogotá, ¿no? Ahí sí vamos a hablar cuando llegas a la Sí, televisión. De ahí das el salto a Bogotá, que es donde Bogotá pues prácticamente es el plus, te cambia la vida para que seas la persona que eres, Juan Mao, y entras en el mundo de la actuación, sí, donde saliste en varias telenovelas, una de esas fue en Chepe Fortuna. sí. Pero me contabas que la actuación no se te pasaba por la mente. No, absolutamente ¿Cómo, no. cómo llegaste entonces a la actuación? Si es algo que no se te pasaba por la mente, si era algo que no, en la cual no te querías involucrar. No es que no quisiera, sino que no se pasaba por mi mente, entonces cuando algo no está en tus planes, pero mira que una cosa no excluye la otra, creo que la música y la televisión van ahí como... De la mano, ¿no? Sí, Enlazados. sí, o sea, uno necesita del otro. Es una novela, necesitas musicalizarla, tú necesitas que te conozcan, necesitas la televisión. Pero mira que, bueno, se da por una gran amiga que tengo es la que me dice que, porque yo me fui a Bogotá con Cristian, como te estaba contando, y pues tocábamos en los barcitos y eso, pero no había algo claro, no había el dinero suficiente para grabar y decir, no, pues nos quedamos viendo un apartamento en Bogotá los dos y si pegamos bien, si no, no había. No había esa forma, había que buscar qué hacer. Entonces Cristian, cuando yo presento, Cristian empieza a viajar porque él tenía como unas intenciones de volverse piloto. Entonces él empezó a hacer unos viajes a Ibagué, que es donde hacían eso. Y yo me conozco con muchas personas por medio de la amiga que te digo. Conozco a Yuri Vargas, una actriz. Conozco a Pillado también. De hecho, con Pillado Rodríguez, un cantante, me invita a una escena cuando eso de las detectivas y el Víctor, una novela de RCN. Y ahí hacemos como una escena ahí, pero éramos como extra. Entonces ahí empezó como a bordearme la cámara a mí. Después me conozco con Yuri y Yuri, un día estamos en un centro comercial en Bogotá, me encuentro con un amigo de Aguachica que estaba haciendo un personaje en Oye Bonita, la serie, La novela de Monchi. del Monchi Maestre, eso. Y él me dice, oye, estás necesitando un acordeonero en Colombiana de Televisión, ¿por qué no haces el casting? Entonces yo estoy con Yuri ahí, Yuri dice, ¿y quién? No, tal, y llama enseguida. Y dice, no, te lo tengo. ¿Cuándo tienen que ir? No, mañana. Y al otro día voy, presento el casting, y yo venía para Ocaña. Entonces yo presento el casting en la mañana, no, te avisamos esta semana. Yo digo, no, pues me voy para Ocaña a descansar unos días, porque tenía mucho tiempo de estar allá y me hacía mucha falta mi mamá. Y yo me vine. Y yo llegué, yo estaba almorzando aquí en Ocaña y me llaman, si puedes venir mañana. Yo, no puede ser. Imagínate, no hay aeropuerto aquí, me tocó otra vez en la noche en Copetrán. Para allá. Presento el casting y me dicen, mañana te recoge una van, vas para Girardot a grabar. Yo, ¿cómo? De Sí, una, o de una. sea, Pues yo hice unas escenas de prueba y todo, pero yo no pensé que, o sea, sí quería, pero, o sea, no te esperas que eso sea tan rápido. No tenía ni un año de estar en Bogotá. Y hay muchas personas luchando me considero un afortunado, la verdad. Y nada, me voy a grabar a Girardot. Grabé, ¿qué? Como unos 6 7 capítulos de Oye Bonita. Hago grandes amigos, entre esos Juan Carlos Ricardo. Me hago muy pana de Carol Márquez, que de hecho grabé un video con Carol. Y, y de ahí viene Chepe. De ahí viene Chepe, que de hecho Juanca me llama y me dice, oye, están buscando a coronero.
Yo les di tu número. Él no estaba interesado. No sé. Y yo me comunico y me dice, sí, tienes que venir a los castings. Y yo llamo a Yuri otra vez. Y yo, Yuri, mira, me están llamando esto. ¿Será que...? Claro, vamos. Me pide los datos y Yuri me ingresa. Había una fila de un poco de... Ella me ingresa y la jefe de casting en ese momento me mira y me dice... Porque el personaje... O sea, él tenía que ser... La mayoría eran unos morenitos tal. Y tenía que haber uno que como el blanquito ahí del parche. Blanquito. Y, Ahí donde viene el monocuco. exacto. Pero en ese momento no. En ese momento era el acordeonista. Sino que de pronto en el libreto más adelante Se ingeniaron el nombre. Sí. Pero el personaje como tal era así como yo. Y como onduladito y eso. Y cuando ella me ve me dice, ¿pero sabes tocar acordeón? Y yo le dije, pues sí. Entonces toqué y digo, no, sí sabe. Entonces... O sea, se retoma como la misma anécdota cuando estabas pequeño. Sí, exacto. Entonces ella me dice que toque y yo toco y me dicen, tenía que hacer como unos trabajos de campo. Tenía que ir esa semana y bueno, ahí empezó hice la música incidental de Chepe. Toda la música que se escucha en Chepe de acordeón yo la hice. Entonces me tocaba ir en las tardes al canal, ir a unos estudios de grabación y hacer todo ese tema. Y bueno, se viene ese tremendo vacilón. Con Julio. Con Julio Mesa, sí. Ahí en esa novela ustedes tuvieron una química bastante buena, ¿no? Sí, musicalmente fue muy chévere lo que se logró. De hecho, hay unos temas muy bonitos que se hicieron que eran baladas del mismo escritor de la novela y nos decía, ¿será que ustedes pueden pasar esto vallenato? Y yo, quiero para acá. Y nos encerramos una tarde y de hecho ahí salió una canción muy bonita que se llama Líbrame. Sí. Que está por ahí está en mis redes en YouTube. Y hicimos un trabajo muy bonito y una experiencia muy chévere trabajar con esos. Ahí fue ya, fue en la novela Chepe Fortuna, tuviste más protagonismo, ¿no? Que en las novelas anteriores. Salías en más capítulos, tenías ya tus líneas. Sí, al principio no, como te digo, al principio el personaje se llamaba el acordeonista. ¿Sí? De hecho había hablado más en Oye Bonita. Era el que tocaba y andaba con Julio para arriba y para abajo, pero pues me fui ganando como la confianza del director, del coordinador, de llegar puntual, sí, quise hacerlo como de esa manera. Y mira que no buscaba eso, yo buscaba hacer las cosas bien. Y me fueron dando la oportunidad, me daban las líneas y vieron que lo podía hacer bien. Y de hecho empecé a hacer unos talleres de actuación también en Bogotá. Y se fue dando el personaje hasta que llegó la línea del monocuco. Del monocuco. Exacto. Y ahí fue donde empezaste ya a hacer, a tener más protagonismo, a darte a conocer más en sí, a tener como más confianza con la cámara, con los personajes, con el libreto, con todo ese tipo de cosas. Además que el director es una eminencia, el director don Mario Rivero. Sí. Fue el mismo director de Betty la Fea, el mismo director de Los Reyes. Ahí hay profesionalismo. Exacto, entonces que una persona esa te dé la confianza, ya tú sientes que lo estás haciendo bien. Juan Mao, ¿cómo es la vida del artista? Porque muchas personas piensan que el artista, por ser bien sea músico, acordeonero, actor, tienen una vida resuelta. Piensan que son robots, que no sienten nada. ¿Cómo llevan ustedes esa vida? Porque has tenido también episodios donde dices que no quieres como salir a grabar, no quieres salir a estudio. Entonces, ¿cómo llevan ustedes esa vida del artista? Sí, no, pues mira, ahí sí comparto lo que decía Diomedes, que él decía que uno también paga recibos, que uno también se enferma, que uno también tiene que ayudar al primo, a la tía, que hay cosas así que uno vive al igual que cualquier persona del mundo. Y hay cosas que marcan la vida de una persona y que toca ser como el payaso, que tienes una pérdida muy grande y al siguiente fin de semana tienes que ir a tocar. Entonces, creo que esas dos vidas hay que separarlas suave, pero hay que hacerlo porque yo no puedo llegar a un escenario a mostrar la cara que de pronto estoy viviendo en mi casa por X o Y motivo, ¿sí? Entonces, soy un ser humano al igual que todos los que estamos aquí y sufro, lloro, me tengo que bañar, tengo que ir a buscar para proveer mi casa,
igual que todo el mundo. Entonces a veces las personas porque de alguna manera no somos robots y en la tarima a veces uno refleja algo aunque no lo quiera y a veces la gente, pero este man vino aburrido, ¿no? Tú no sabes qué está pasando con él. O a veces el artista que se baja y no se quiere tomar fotos con nadie no es por creído, es porque a veces quiere montarse a ese bus e irse a su casa a salir del mundo. Eso es lo que pasa, que por eso te digo, por eso te hacía esta pregunta, que las personas creen que ustedes los artistas, que ustedes sí, que tienen fama, piensan que tienen todo resuelto, y los famosos también tienen sus momentos caóticos, vemos famosos, otros cantantes, Justin Bieber, cuando hablamos nosotros que está sufriendo de depresión, Tremendo. con todo lo que tiene, entonces separar lo profesional, ¿sí?, de lo personal es algo bastante complicado. Claro, y ese tipo esa gente maneja, o sea, esa gente no puede salir. Yo aquí salgo, uno no es famoso. Esa gente sí. Y de hecho, eso afecta mucho. O sea, el hecho, tú ves las entrevistas de Cristiano y te das cuenta que el tipo quisiera salir a tomarse un café sin que nadie lo mire. Tranquilo. Exacto, a veces se disfrazan. Esa gente sí vive un verdadero... Yo admiro mucho a esa gente porque a pesar, como te digo, yo no me considero famoso. Llegué al punto donde en algunas veces no podía bajarme de un carro. Sí llegué a ese punto, aunque no era el protagonista de la novela. Pero cuando estábamos en Santa Marta grabando, hubo un momento que hubo que llamar a la policía, porque en el carro estaba Javier, que era Chepe, estaba uno que se llama Caresusto, y estaba yo. Y cuando nos fuimos a bajar del carro, llegó la gente de una manera es que estaba Chepe impresionantemente en su furor. En el boom. Impresionante. Y pasó eso, llegó la policía y bueno, pudimos irnos. Y después yo me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo va a ser este man para salir lo que resta del año o el año siguiente? Porque ese tipo fue muy, muy asediado. Ahora imagínate estas celebridades como Justin y eso. Entonces yo verdaderamente yo admiro mucho a esa gente que pueda salir y tomarse una foto. Mira a Cristiano, por ejemplo, o Messi, cuando pierden un partido, que no quieren mirar a nadie y que les toque tomarse una foto. Ves cómo llega la vida normal a lo profesional. A lo profesional, con lo que tú haces, a chocar, es difícil. ¿Cómo consideras que es la vida del artista? ¿Buena? ¿Mala? Dependiendo de cómo la lleves. ¿En qué sentido? En todo, porque los artistas, el mundo del artista, o sea, hay de todo, mujeres. Ah, sí. O sea, ¿creen ustedes que pueden conseguirlo todo más fácil? La verdad sí, cuando estás arriba, o sea, tienes todo. Tienes todo, tienes el amigo que te da un carro para que lo tengas un mes si quieres, y tienes el otro que te sirve de fiador para lo que quieras, tienes mujeres, tienes la entrada donde no dejan entrar a nadie, ay, pero venga, él sí puede, déjelo que, sí. Eso es como ¿cómo le llamo yo a eso? Eso es como las relaciones, como que mejoran las relaciones. Pero cuando lo quieres tomar por el lado bien y aprovecharlo de buena manera, es bueno, ¿sí? Cuando lo quieres tomar por el lado de que quieres tomar todos los fines de semana, de que quieres mujerear todos los fines de semana, no es tan bueno. ¿Tuviste una vida así? Sí, la verdad sí. O sea, no me considero que haya sido el Diomedes, pero sí, tuve Hasta los de atrás se rieron. Pero sí tuve mis momentos, no lo puedo negar. Aquí, estamos siendo sinceros aquí. Tuve mis momentos de desliz, de desorden. Nunca he sido tomador. O sea, los que me conocen saben que, o sea, no hay alguien que pueda decir que me vio tomando 3 fines de semana seguidos. O no. Sí he tomado. Y sí recuerdo haberme pegado mi borrachera. No me siento orgulloso de eso. Y respeto al que le gusta tomar también. Es su vida. Pero no me parece que esté bien. Y siempre he tratado de, ¿sí me entiendes? De bajarle al tema del trago, aunque en la música secular se vea todo el tiempo. Ahora pues estás cambiaste de religión, ¿no? No cambié, o sea, O sea, estás involucrado en... Sí, yo en el 2021 tomé la decisión de entregarme a Jesús, de entregar mi vida a Jesús. Me bauticé todo en Estados Unidos.
porque trabajé con un amigo allá que asistía a la iglesia. Yo iba, de hecho, aquí también iba con mi mamá. Y allá tomé la decisión y me bauticé. ¿Cómo ha sido desde el 2021 ya todo ese cambio? Porque pues, digámoslo así, al cambiar de religión, pues cambias toda tu vida, ¿sí? Ya pues dejas de un lado lo que son pues las parrandas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido todo este cambio en todo ese transcurso del tiempo? Pues te explico, o sea, entregarle la vida a Dios es reconocerlo a Él como tu Salvador, ¿sí? Como el que dio la vida por ti, ¿sí? No significa que tú vas a ser perfecto de ahí en adelante. No. He cometido muchos errores después de eso. He hecho cosas buenas, he mejorado en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero como te digo, si antes casi no tomaba, ahora menos. Por decirlo, por poner un ejemplo, ¿sí? Hay cosas que cambian. De pronto si alguien antes decía más palabras, ahora trato de no decir tantas. Sí, vuelvo y te digo, no es un cambio de que uno diga, no, ahora soy perfecto, ahora soy... No. Soy pecador como todos los que estamos acá, pero trato, ¿sí me entiendes? Trato de llevar una vida mejor después de... Después de esto. Y ahí Pero a las parrandas voy a donde me invitan y toco en parrandas. toca las canciones Sí, exacto. Y de las canciones de hoy en día, entonces, ¿qué piensas, Juanma? Porque mira que nosotros hablábamos hace días de todo ese tema musical, de todo ese ambiente musical, y es que ahora le llaman a las canciones que canciones salchipapas. No entiendo el por qué tampoco, pero no se escuchan tanto. Que ese salchipapa viene de Poncho, ¿no? Sí, sí. Y él es el que le puso eso. O sea, las canciones ya no se escuchan ahora. Eso es lo que te quería preguntar hace un momento, pero pues nos desviamos del tema. Sí. Y era esto, cuando te pregunté que por qué el acordeonero se separaba del cantante y dejaban de sonar, porque empiezan a grabar unas canciones y no pegan y empiezan a sonar esas canciones salchipapas. Ya no suenan las canciones de hace unos años, de hace 10, 12 años, que la verdad pasa el tiempo y esas canciones siguen sonando, siguen siendo clásicos. Ahora una canción pega 1 o 2 meses y ya esa canción no se vuelve a escuchar. ¿Eso en qué influye también, Juanma? Yo creo que el público tiene mucho que ver en eso también. El público tiene mucho que ver porque conozco canciones muy buenas hoy en día. Conozco un compositor que es gran amigo, se llama José Iván Marín, que le entregan unas canciones muy lindas al Churo, que tiene una letra y dice mucho la canción, o sea, me recuerda a las canciones de antes. Pero hoy lo que hablamos ese día, hoy la gente se enamora más como del ritmo. Del ritmo. Y se ha prestado para que a la melodía, a la canción le metan cualquier letra. Sí, respetando las letras, porque pues a mí no tengo nada en contra de... Yo escucho lo que me gusta, lo que creo que me conviene, a mis hijos también. Pero sí, definitivamente hoy en día la industria también se presta para eso. Eso es lo que vende ahora. Sí, Por decirlo pues así. muy efímero, porque también, o sea, antes, pues imagínate, o sea, tú escuchas ahorita una canción, La Reina de Diomedes, esa canción salió en el 93, 92, más de 30 años, y tú la sigues dedicando y tú la sigues tocando en una serenata. En cambio ahora no pasa eso, no hay recordación. Creo que la gente antes como que se dedicaba más a escuchar las canciones y las personas que hacían el producto también le dedicaban más tiempo. No estoy diciendo que ahora hagan las cosas mal. Ahora hay personas que hacen unos trabajos estupendos en la música, llámese en producción musical y en composición. Pero también hay otros que no se han esmerado mucho. Nada más mira las canciones de estos reggaetoneros. 10 compositores en una letra, o sea, sí, una letra que no dice nada. Exacto, man. Entonces, y de pronto van a haber personas que digan, no, y este por qué habla y no ha compuesto nada. Yo tengo mis canciones, pero no las he entregado. ¿Por qué? No sé, solo una le mostré a un amigo que se llama Cantillo, un gran cantante, y creo que ya está trabajando en ella. No ha salido todavía, sería la primera canción que me graba. Pero como te digo, o sea, todo eso hace parte como de la industria de que yo quiero pegarme para ganar plata, que está bien ganar plata, pero a son de qué, como dice el dicho, a son de qué, porque hago un buen material y gano dinero y dejo recordación en lo que hice, o en vuelta de 4 meses van a decir, ¿eso qué es? O eso dónde está, que ya no suena, ya cosas no suena. así. Vuelvo y te digo, respeto todo, pero pasa mucho. Y parte de la audiencia contribuye mucho en eso, en escuchar o darle palo a una canción y de un momento a otro ellos mismos darle palo y la tumban.
Entonces eso es raro lo que se está viviendo hoy en día. A pesar de que se están haciendo cosas muy buenas, Silvestre hace cosas muy buenas, muy buenas. O sea, desde que Silvestre hace esos feat, llámese con Natacha, llámese con Nicky Jam, con el que sea, yo admiro todo eso porque la música evoluciona. Y para allá vamos todos. Es como decir, no quiero este micrófono porque a mí me gustan los viejos, pero tú me dices, no, ven, es que ya no suena como el de antes, tenemos que usar este. Sí, entonces así va evolucionando todo y hay que tomar lo bueno de todo, pienso yo, de todo eso y tratar de hacer música con lo que hay, con lo que se puede. Ahora sí, Juan Mauro, retomando nuevamente lo de tu religión, ¿cómo te sientes al lado de Gilberto Daza, siendo que Gilberto Daza está nominado a Grammys? Ahorita no sé, no si han salido las nominaciones, pero ha sido nominado 3 veces, claro. Es una persona, es un camellador eh, incansable, lo veo trabajar mucho. Todo el producto que ha hecho desde que empezó hasta el día de hoy, yo escucho mucho las canciones en las que voy tocando y en las que no. Y es una persona muy profesional en todo el sentido de la palabra. Es una persona que ama llevar el mensaje de Dios a donde vamos. Hemos ido a muchos lugares del mundo con Gilberto. Se nos ha dado la oportunidad de ir a muchos lugares y, y lo hace de una manera muy profesional. ¿No ha sido difícil esto mantener un público que le guste la música cristiana? Es difícil, Es es difícil. difícil. De hecho, Gilberto, ya llevo más de 2 años trabajando con él y por decirte que me acuerde, yo solo hemos tocado en un evento secular, 2 eventos seculares, y fue en una campaña política el año pasado fue que hubo campaña, por allá en Montería, y en las fiestas del mar el año pasado, que abrimos nosotros y al otro lado tocaba Silvestre. Pero entonces ahí estaba involucrado Zabaleta, que fue acordeonista de Felipe Peláez. Sí, El que yo no, hizo no la mayoría de recuerdo, los sí. éxitos de Felipe fue Zabaleta, ahora él es pastor. Y él tuvo que ver con ese evento que fue el que le dio apertura a las fiestas del mar. Entonces, son pocos los eventos donde llámese secular y hagamos parte, son pocos. De resto, vamos a eventos organizados por iglesias, eh, al público y privados también en la iglesia. Pero sí, no es fácil, o sea, llegar a donde Gilberto ha llegado con el catálogo que tiene, con las nominaciones que tiene, ha sido lo que yo veo, ¿no? Porque solo tengo 2 años, se ve que han trabajado duro para llegar donde están. Porque pues, como el referente más grande, por decirlo así, del estilo más o menos de Gilberto en música gospel cristiana, es Alex Campos, que es el que de alguna manera le mete acordeón, a veces como el trópico, y ellos han hecho feat también. Entonces, sí, no es tan fácil, pero se ha tratado de llevar el mensaje, que es lo que quiere el ministerio de Gilberto. Para ir finalizando, Juan Mao, ¿crees que la clave del éxito se basa en entregarle todo a Dios? Indiscutiblemente. O sea, el éxito de lo que sea que vayas a hacer en la vida, sin ser sin ser religioso ni nada. O sea Dios nos manda a que obedezcamos su palabra y ya, ¿sí? Y obedecer su palabra nos cuesta mucho trabajo, a todos nos cuesta mucho. Y ahí es donde está el gran problema. Como nos cuesta, a veces fallamos y bueno, vivimos en un mundo que no es gobernado por Dios y por eso pasan las cosas que pasan. Pero siempre hay que tratar de todo lo que hagamos sea en base a lo que Él nos dejó. Lo veo así. Creo que es así. Juan Mao, para finalizar esta entrevista de este podcast de Relatos de Todos, ¿qué mensaje te gustaría darle a las nuevas generaciones que están empezando en el ámbito musical, en el mundo musical, bien sea reggaetón, vallenato, música popular? Hermano, el mensaje es claro. Primeramente Dios, como te lo dije ahorita. Segundo, trabajar mucho. Hay que trabajar. Veo mucho pelado joven desenfocado, pensando más como en la foto y en los seguidores que en hacer música realmente. Estoy siendo frentero con lo que te estoy diciendo. Vuelvo y te digo, no me considero una persona famosa. Me considero un apasionado por la música, que me gusta hacer música, me gusta crear pases, me gusta hacer lo mío y veo mucho talento. Sobre todo aquí en Ocaña hay mucho talento, pero a veces los veo desenfocados y no le dan valor
a lo que saben hacer, porque lo hacen muy bien, pero no veo que le den valor. Entonces, lo que yo creo que les puedo decir es seguir trabajando constantemente. La música es de mucho trabajo hasta lograr que la persona logre voltear a mirar lo tuyo y diga, uy, eso está chévere. Cuando logres eso, es ahí cuando está la satisfacción. Después viene la plata, después vienen los carros, después vienen Eso es secundario. los iPhones. Sí, exacto, pero hay que trabajar, pienso yo. El mensaje es trabajar. Si te gusta la música, haz música, enciérrate. Computadora, haz música, haz música, haz música. Ese es el mensaje. Y bien hecho. Tratar de hacerlo bien hecho y creo que así se va consiguiendo poco a poco lo que todos queremos, porque yo también quiero llegar y conectar con mucha más gente. Llámese en la música gospel cristiana, llámese en la música secular, porque como te dije, hice un DVD live con Christian y a veces hago mis eventos seculares también, que no está mal lo que yo refleje, eso sí está mal, hacer música, ¿no? Pues Mao, darte las gracias por acompañarnos en esta noche lluviosa, creo que está lloviendo, Sí. y te perdiste el partido del América. No pasa nada, espero que haya ganado. Si ganas, me clasificaba, ¿no? Toca esperar el resultado de Corinthians. Pues Mao, nuevamente, muchas gracias por aceptarme la invitación acá en Relatos de Todos, por concederme esta entrevista y hablarnos un poco más de tu vida personal y también de tu vida artística. No, Neiber, gracias a ti, gracias a todas las personas que están aquí por la oportunidad y bueno, muy, muy cómodo con esta entrevista, la verdad. Bueno, agradecerle a todos ustedes que nos están viendo, recordarles que se suscriban a nuestro YouTube Relatos de Todos, también a Sonos, que hace posible que esto se pueda llevar con la mejor calidad y el mejor sonido para todos ustedes. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.